Bienvenidos al programa de Bodegas con la Bruja Viri, en esta emisora de Click Radio TV, que ya sabéis que es la emisora que siempre engancha. Hoy, con el vino y a través de las ondas, vamos a realizar un viaje enológico por la región vitivinícola de Jumilla. Por eso nuestra ruta nos llevará a Albacete y a Murcia. En el programa de hoy conoceremos su paisaje, hablaremos de su larga historia, descubriremos sus vinos que, si tienen una uva protagonista o mayoritaria, es la uva tinta Monastrell, de la que conoceremos mucho más. De hecho, yo realicé un viaje por esta región de Jumilla y os puedo asegurar que me sorprendió mucho y además muy gratamente, porque cuenta con unos vinos de una calidad excelente, que de verdad que merecen tener un lugar de gran reconocimiento en nuestra historia vitivinícola y que quizás todavía no son lo suficientemente conocidos en nuestro país, y os puedo asegurar que por la excelente calidad-precio que tienen hay que conocerlos, hay que saborearlos y hay que disfrutarlos, porque además Jumilla es una región que su mayor parte del viñedo es viñedo viejo, muchos de ellos son centenarios y además de pie franco. Y luego hablaremos de cómo es este antiguo y particular tipo de plantación que existe en muy poquitas partes de Europa, y luego sabremos el porqué y los matices o las características que aporta este tipo de plantación a los vinos. También hablaremos de un curioso sistema de replantación que llevan a cabo llamado murón, con el que van multiplicando las cepas en el mismo viñedo. Descubriremos también las magníficas cooperativas con las que cuenta Jumilla. Hablaremos de la gastronomía jumillana que acompaña a estos vinos, y no os perdáis las múltiples experiencias o vivencias del vino que ofrecen sus bodegas. O sea que, por todo esto y por todo lo que os estoy contando y mucho más que vamos a descubrir en el programa, os animo a acompañarnos en nuestro viaje por la región del vino de Jumilla. ¡Comenzamos! Pues, como os comentaba, la denominación de origen Jumilla, comprende municipios de Albacete y de Murcia y cuenta con una larga historia del vino que se remonta hace más de 5 siglos. Y además conserva una gran herencia cultural y monumental, porque por estas tierras han pasado los íberos, han pasado los romanos, han pasado los árabes, los aragoneses, castellanos, y no sé si me dejo alguna, pero cada una de estas civilizaciones, digamos que ha aportado su granito de arena de su cultura y de su historia. Y desde aquí os voy a intentar llevar a la región de Jumilla a través de las ondas. Imaginaos, nos situamos en la denominación de origen Jumilla, que, como os decía, pues comprende municipios de Albacete y de Murcia. Y tiene, digamos que, una capital principal, que es la localidad de Jumilla, que los árabes la llamaban la Bella. Y si paseáis por su casco histórico, descubriréis el por qué la llaman así. Porque cuenta con una amplia riqueza monumental, rodeada de un paisaje que, digamos que tiene 3 elementos principales, que son los viñedos, los olivos y los almendros. Y todo esto, además, se encuentra rodeado de espesos pinares, entre gran diversidad de plantas silvestres. Hay mucho tomillo, hay romero y, curiosamente, en el terreno podemos encontrar incluso fósiles. Y esto, pues, nos demuestra que estas tierras estuvieron sumergidas bajo el mar, pues, hace milenios. También, sus viñedos tienen una característica muy especial que no existe en casi ninguna parte de Europa, y es que están plantadas en pie franco. Y para los que desconozcáis qué es esto de pie franco, os cuento un poquito. Esto significa que, al ser un viñedo muy viejo, cuando se plantó, la cepa se introdujo el sarmiento directamente en el suelo. Esto, pues, desde hace muchos años está totalmente prohibido, porque a mediados del siglo XIX, como sabréis, casi a finales, hubo una plaga en toda Europa llamada filoxera, que arrasó, pues, la mayor parte del viñedo europeo, porque un pulgón dañaba este sarmiento introducido directamente en el suelo. Entonces se decidió que todas las nuevas plantaciones se tenían que realizar con lo que llaman pie americano, es decir, al sarmiento de la variedad que van a plantar, para que no toque el suelo, lo tienen, digamos, que rodear con un tronco de una cepa americana, porque este tipo de cepa americana es inmune a esta enfermedad, y por lo tanto con esto, pues, se consigue eliminar este tipo de plaga. Pero estas cepas son tan viejas que, que su plantación en la que se realizaba antiguamente, pues además han tenido la suerte de resistir a esta enorme plaga que dejó a Europa, pues, casi sin viñedo. ¿Y esto en qué influye en el vino? Pues luego lo vamos a descubrir. Y en esta región, pues también os puedo contar que cada bodega ofrece vivencias del vino diferentes, como las que pude disfrutar en mi viaje. Por ejemplo, os cuento, el poder catar vinos en un antiguo lagar de piedra, o el poder recorrer una cooperativa que se parece a las catedrales del vino del Marco de Jerez, pues no sé, por esa arquitectura de altos techos, entre arcos, o disfrutar de un chill out del vino, o de un museo del vino, o despertar
nuestros 5 sentidos en un entorno natural a través de experiencias sensoriales que fusionan la alta gastronomía juvillana pues, con los vinos que elaboran fusionando los aromas, las luces, el sonido. Realmente, de verdad que es una experiencia para agudizar nuestros sentidos. O también pasar una noche desconectando del estrés y del ruido entre viñedos en una bodega que se encuentra en una antigua casa de labranza del siglo XIX. Y así podría contaros muchas más experiencias del vino que podemos vivir en Jumilla. Pero para conocer mucho más de la denominación de origen, tenemos el programa a Esther González de Paz, responsable de comunicación y marketing de esta denominación de origen. Esther, bienvenida al programa. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarnos. Esther, como he comentado y como tú sabes, bueno, pues visité gran parte de vuestra denominación. De hecho, me la enseñaste tú y desde entonces me declaro fans y buena embajadora de esta región y de los vinos que allí se elaboran. Pero me gustaría que tú, que conoces Jumilla mucho más profundamente, que nos cuentes el por qué tenemos que visitar la región del vino de Jumilla y qué particularidades ofrece. Bueno, pues a ver, has enumerado unas cuantas. Yo creo que has hecho una introducción maravillosa que ya creo que a la gente le están dando ganas de venir. Pero, pues, a ver, principalmente yo creo que es cierto que ya en este país sabemos de la riqueza del interior y a veces nos cuesta adentrarnos en los interiores a descubrirlos y casi siempre que lo hacemos, que nos adentramos en el interior, descubrimos cosas maravillosas y nos sorprenden, ¿no? Todavía no somos conscientes de la gran diversidad que hay en este país y cómo una zona te puede realmente sorprender, algo que no esperabas, ¿no? Y creo que lo primero que puede ofrecer esta región, esta zona, como dices, entre Murcia y Albacete, pues son esos paisajes sobrecogedores, esas vistas inmensas que te da un poco una perspectiva de una zona que ha estado aquí luchando y sobreviviendo por y para el vino, ¿no? Entonces, creo que lo primero que puede expresar Jumilla al visitante es una zona que siente, vive, respira y es todo vino, ¿no? Todo gira alrededor del vino en estas poblaciones. Se nota desde que entras por la carretera, todo el vino gira, todo es alrededor del vino y eso es algo pues muy bonito porque implica la tradición, implica también el estilo de vida de las gentes, ¿no? Aquí esto es una zona 100% pasión vino y vive del vino y de hecho pues hay grandes bodegas, muchísima gente de esta zona trabaja en bodegas y tiene viñas y todo ese factor familiar, emocional, histórico del vino lo podemos encontrar aquí. Bueno, Yo y creo que hablando esto de es lo vino, primero. pues hablando de vino, aquí tenemos vuestros, digamos, vinos genéricos de la denominación de origen. Esto quiere decir que bueno, estos vinos están elaborados para representar a toda la denominación. Y antes de hablar de ellos, me gustaría que nos contases cómo se decide cuál va a ser el vino genérico en cada añada. Es decir, al ser un vino que representa a toda una denominación, ¿cómo se elige el viñedo o cómo se decide la parcela o el lugar de elaboración de cada vino? ¿Cómo se hace? ¿Cada añada es diferente? Sí, normalmente pueden variar de un año a otro, aunque también se pueden mantener, depende un poco, pero bueno, esto es una necesidad que tenemos prácticamente todos los consejos reguladores vitivinícolas de España y es que pues a veces hacemos unas promociones que queremos que sean genéricas, que simplemente hablar de Jumilla y no de una bodega en particular. A veces sí que en nuestras promociones llevamos vinos de bodegas, ya con su nombre y su apellido, y de hecho en Jumilla hacemos un certamen de calidad todos los años, que empezó hace ya 30 años, es uno de los más antiguos de España, precisamente para que nuestras bodegas pues empezaran a embotellar sus vinos, que hubiera una competencia sana en cuanto a la calidad de los vinos, y muchas veces llevamos estos vinos de bodegas con marca a nuestras actividades, a nuestras catas, ¿no? Pero bueno, para alguna ocasión en la que preferimos ir con una botella que no nombre una bodega por encima de otra, pues embotellamos estos vinos que les vamos a llamar genéricos o promocionales. Y en el caso de la DEO Jumilla, se realiza un concurso interno. El Consejo Regulador envía una comunicación a sus bodegas certificadas explicando, pues vamos a necesitar 1.000 botellas de vino, normalmente nosotros pedimos mayoritariamente monastrell o más de un 80 a un 85% monastrell, pues porque es la uva que nos representa, es la uva identitaria de Jumilla y lógicamente pues queremos ir con un vino representativo de la zona.
Ujú. Se ponen unas cantidades, unas exigencias, pues que tiene que ir etiquetado, tal, embotellado, etcétera. Y las bodegas interesadas en hacer este servicio al Consejo Regulador, pues se presentan. Presentan un perfil de vino que se cata a ciegas por nuestro panel de cata habitual. Nuestro panel de cata decide cuál es el vino, no ya el mejor, que sí, pero también eligen el vino más representativo, ¿no?, de Ujú. la zona. Un vino que al catarlo a ciegas digas, esto solo puede ser Jumilla. Y entonces en esa cata ciega se decide por puntuaciones los vinos que más han gustado, que más representativos son, y esos vinos se embotellan ese año. El Consejo Regulador de Jumilla es bastante abierto, no nos gusta esconder la información. Entonces nosotros sí ponemos en esas etiquetas que tienes ahí, sí ponemos el nombre de la bodega que lo ha etiquetado. Ajá. Esto no ocurre en todos los consejos reguladores, pero es cierto que en Jumilla pues no tenemos ese tabú de decir quién embotella nuestro vino promocional del año, y ahí podrás ver en la parte de atrás de la etiqueta que pone embotellado por nombre de la Ajá. bodega para Consejo Regulador. Es una botella legal totalmente, como si fuera un vino que estuviera en el mercado. En este caso, lógicamente, nuestro vino, el que has recibido tú hoy ahí, este que podemos ver, no es un vino que esté a la venta con esa etiqueta. Claro. Sin embargo, la bodega muchas veces, a veces hacen el vino exclusivo para nosotros y a veces es un vino que está en el mercado con sus Ujú. marcas, ¿no? En Ajá. este caso, me atrevo a decir definitivamente el blanco y el rosado se pueden encontrar en el mercado con la marca de la De la bodega, bodega. y los Ujú. otros dos pues ya no sabría tanto decirte. Pues mira, si te parece, vamos a ir intercalando el conocer cada uno de estos vinos con el descubrir características de la región de Jumilla. Y vamos a comenzar por este vino blanco ecológico de la variedad, creo que es Moscatel de grano menudo. Esther, háblanos de este vino blanco y con él me gustaría que nos abrieses un poquito el apetito a estas horas, hablando también pues de la gastronomía jumillana, que por cierto además es muy rica y muy variada. Háblanos un poquito de las dos cosas. Pues tengo el plan perfecto para este vino blanco. Bueno, hablemos de los vinos blancos en Jumilla. Pues precisamente la viña que tengo hoy aquí detrás es una de las primeras viñas que se vendimió este año en Jumilla. Pues la tenía para la nota de prensa y la tenía ahí a mano, me la he puesto, pero veis que se ve el riego. Sí. Es una viña de Syrah en espaldera. Es muy poco habitual que en Jumilla tengamos viñas en espaldera para la monastrell, prácticamente imposible, tanto de espaldera como de riego. Sin embargo, pues por volver a nuestras moscatel de grano menudo, a nuestras variedades blancas, efectivamente, pues casi siempre son en espaldera y con riego. Una variedad blanca en Jumilla pues no podría sobrevivir sin riego, ¿no? Ujú. La moscatel es una variedad histórica en Ladeos, una variedad autóctona de aquí, tiene muchísimos años aquí contrastados. Y bueno, pues es una variedad, como veis, que bueno, nos da un vino muy aromático, muy rico, y es que Jumilla ha ido ganando reconocimiento en la elaboración de vinos blancos. Antes era como que no podía ser hacer un blanco aquí, pero Ujú. bueno, ahora con toda esa tecnología que ha llegado a las bodegas y también con la facilidad de tener viñedos con riego, pues estamos haciendo grandes blancos, y este es un gran ejemplo de un vino blanco que está buenísimo y que podría ser realmente de cualquier grande zona de vinos blancos española e internacional. Ujú. Este moscatel de grano menudo es bastante exuberante, tiene bastante aromática, un vino ligero y fresco que va muy bien pues, para las tardes de verano, para las mañanas también, por supuesto. Y por unirlo a nuestra gastronomía local, pues yo creo que sin lugar a dudas lo usaría con nuestra hueva y nuestra mojama. Ajá. Eh, Sabéis que, bueno, sobre todo en Murcia hay una costumbre también muy, muy antigua, que es la de los salazones, que ya, bueno, pues no sé si Magnífico. viene de los romanos o es incluso anterior. Y tenemos un montón de pescados que se salan, se secan y se usan un poco como si fueran embutidos. La maravillosa mojama de atún y después también huevas de mucho tipo de peces, de maruca, de mujol, bueno, de infinidad de peces. La más famosa es la de mujol, que es una hueva así anaranjada, amarillenta. Ujú. Es Muy bueno. una de esas cosas que la primera vez que la pruebas
a lo mejor te da un poco de susto, ¿no? A mí me Pero encanta, es una de las que más me realmente gusta. es una delicia, es una delicatessen gourmanda por excelencia de Murcia y definitivamente con ese vino, vamos, creo que va estupendo y maravilloso. Pues fantástico. Pues ahora seguimos con este vino rosado, que está elaborado pues con vuestra variedad reina, que es la tinta Monastrell. Y además, para conocer este vino rosado y su elaboración y esa variedad reina que tenéis, me gustaría hablar también de vuestros viñedos y sobre todo de vuestros viñedos viejos de pie franco, porque como he comentado antes, pues en Europa hay muy pocas zonas del vino que sigan contando actualmente con estas plantaciones de pie franco. Esther, ¿tú crees que influye en un vino o aporta características diferentes una cepa plantada en pie franco, como las vuestras, con otra cepa plantada pues con el actual recubrimiento de pie americano? Yo creo que puede aportar diferencia. De hecho, es algo que suelo decir en nuestras catas, que a veces los vinos de pie franco pues, se van más a los frutos negros, mientras que los vinos más jóvenes de Monastrell, hablamos, Uh-huh. se van más a los frutos rojos. Sin embargo, ahora mismo hay gente ya pensando y reuniéndose y haciendo catas serias en cuanto a viñedos viejos principalmente. Y efectivamente estamos de acuerdo que más importante que una viña vieja es una buena viña. Uh-huh. Entonces, a veces las viñas viejas pues han durado muchos años simplemente por otras razones, ¿no? Entonces, buscamos, es casi más interesante un suelo, una orientación en una viña que realmente la antigüedad de la viña, ¿no? Entonces, si es una viña vieja, plantada en pie franco y es una muy buena viña en un muy Mm. buen sitio, Ya pues lo sí tiene vamos a todo. notar esa diferenciación del pie franco respecto a otras viñas. Ahora, si es un pie franco plantado en una viña que a lo mejor no tiene tanto interés a nivel terruño o terroir, pues efectivamente notaremos menos, ¿no? Entonces, Mm. es verdad que ahora mismo ya estamos diferenciando nuestros vinos viejos, nuestras viñas viejas, nuestras viñas de pie franco, y eso a menudo es porque concuerda con que es una viña de superior calidad a otras, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué nos puedes contar de este vino rosado? Perdona Bueno, que pues cada vez es me un estoy vino quedando sin rosado muy voz. típico de Jumilla, aunque ahora ya hacemos vinos más pálidos, más a la altura de los mercados internacionales. Mantenemos algunas bodegas con nuestros colores tradicionales de aquí. Nuestros rosados tienen colores vivos y bastante intensidad de color. En este caso, pues es un sangrado directo, el Uh-huh. método de elaboración para hacer los rosados más fino, ¿no? Más refinado. Es un rosado que efectivamente sí nos da unos poquitos de esos toques verdáceos, ese eneldo o bueno, ese romero que encontramos en el bosque mediterráneo, que encontramos en nuestros paisajes. Y en este caso, yo tengo que reconocer que soy muy fan de nuestros arroces con vinos Uh-huh. rosados. Ah, perfecto. Es cierto que también van muy bien pues, con los blancos y con los tintos, pero soy muy fan de los arroces de aquí, que son arroces secos, no caldosos, con su normalmente de conejo y caracoles, pero bueno, ya sabemos que aquí los arroces, aquí en todos lados te los puedes pedir de lo que quieras. Y sí que lo recomiendo con esos rosados tan fresquitos, tan buenos, con carácter, ¿no? Con una Uh-huh. estructura amplia, tienen un carácter ahí ya de Monastrell que te están indicando de que la Monastrell tiene mucha estructura, es una uva que aguanta realmente muy bien con la gastronomía. Qué hambre nos está entrando. Pues, a ver, seguimos nuestra ruta. Y ahora vamos a hablar de vuestros vinos tintos. Y vamos a comenzar por el vino tinto joven de Monastrell. Esther, cuéntanos, bueno, qué refleja este vino. Y ya que estamos con estos vinos tintos, bueno, que tanto representan, y como hemos hablado de los viñedos de pie franco que tenéis, a ver, me estaba acordando de la especial multiplicación de esas viejas cepas que tenéis y que lleváis a cabo y que lo llamáis Murón. Cuéntanos las peculiaridades de este vino y cómo llegáis a duplicar cada cepa con ese sistema que lo denomináis Murón. Bueno, hay algunas bodegas que elaboran vinos jóvenes con viñas muy viejas, incluso con pie francos. En este caso, bueno, pues entiendo que no, que aquí tenemos un vino joven muy fresco, muy del año. ¿Qué pasa? Que los vinos de Monastrell jóvenes del año también tienen una gran estructura, entonces esto nos puede aguantar las carnes más o los platos más densos, asados, bueno, platos muy estructurados nos puede aguantar un vino joven, sorprender por el buen Uh-huh. maridaje que hacen. Una cosa que es un poco sorprendente también
es que los estudios de maridajes que hemos estado elaborando y que además se pueden consultar en la web de Jumilla, el vino Monastrell joven ha demostrado hacer muy buena combinación con el pescado azul. Ah, O sea que recomiendo que probemos este vino con algún pescado azul que os guste, porque también os puede sorprender mucho. Y bueno, pues ya por volver a la viña, ¿no? Es cierto que la Monastrell, os he dicho que suele ser una variedad que se planta en vaso, suele ser una variedad que se planta muy separada una de otra porque requiere un gran desarrollo de las raíces, requiere siempre viticultura manual, recogida manual, es una planta que necesita estar plantada así, independiente, pues precisamente para poderse alimentar en una zona donde pues tenemos un clima bastante extremo, digamos, suben mucho las temperaturas en verano y entonces la Monastrell necesita respirar, necesita airearse. Bueno, pues en este caso, este sistema de crecimiento o vamos a decir casi mantención de la genética de la viña, va a ser cuando una cepa muy vieja, una cepa muy válida en una viña muy buena. Esto quiero decir que esto es un ejercicio de multiplicación que dura varios años. claro. Entonces, tienes que estar muy seguro de que lo que quieres es mantener esa cepa y esa genética, no lo haces con cualquier planta, ¿no? Pero sí es cierto que en las viñas viejas a veces hay faltas, pues una cepa se muere, normalmente se seca, ¿no? Por la madera, por la yesca, y entonces pues el viticultor, una cepa que hay al lado que está bien, lo que hacen es coger un sarmiento y hundirlo, o sea, enterrarlo al lado de la cepa, de forma que ese sarmiento enraiza por debajo y genera una nueva planta. Cuando pasan 2 o 3 años, esa plantita ha crecido un poco, lo suficiente como para que tú vuelvas a coger un sarmiento y lo vuelvas a plantar a otros 2 metros, de forma que da un salto, es como que la cepa vieja salta hacia el lugar donde había un hueco para hacer otra cepa. O sea, son lo menos 2 saltos los requeridos para que la cepa acabe en su sitio final, se desarrolle como una cepa joven. Sin embargo, pues mantiene toda esa genética e incluso vejez de la cepa original, porque es una parte de la cepa original. Es No una llega a especie ser de esencia, independiente ¿no? nunca, no llega a ser independiente al final. Sí, acaba siendo independiente, sí, sí, sí. Cuando ya la cepa enraiza y empieza a crecer, pues efectivamente se independiza de la cepa mayor. Pues perfectamente explicado. Y ya por último vamos a finalizar con vuestro tinto de Monastrell con 6 meses de crianza y que creo que tiene un poquito de la uva Syrah. Esther, ¿qué nos puedes contar de este vino? Y también, a ver, para finalizar, háblanos, aunque yo he contado algunas, háblanos de las múltiples vivencias enoturísticas que podemos experimentar en Jumilla. La verdad es que me ha encantado el repaso que has hecho, no turístico, porque es verdad que tenemos esa variedad y yo creo que ha sido un poco alrededor de todas ellas, desde pues un lugar catedralicio para catar vinos hasta una experiencia más chill out, comer en esa casa vieja del siglo XIX o irte a comer un arroz imponente a una de nuestras arrocerías. Es cierto que la gastronomía en Jumilla marcha bien. Sí. Tenemos una muy buena cultura gastronómica. De aquí no se va nadie insatisfecho con nuestros platos más Doy fe de tradicionales. ello, Esther, doy fe de ello. Se disfruta Se comiendo disfruta. y tenemos aún existe la tradición aquí, ¿no? Aún te puedes comer un arroz original o esas croquetas de gachamiga que solo existen aquí, o bueno, por supuesto, el cabrito, ¿no? Sabéis que en esta zona hay mucho cabrito, tenemos queso de cabra y también cabrito a la plancha, frito, al horno, de todas las formas. Esta es una zona que también tiene bastante cabra, ¿no? La cabra negra, la murciana granadina, que es la buena para la leche y para el queso. De hecho, tenemos aquí la denominación de origen queso de Murcia y queso de Murcia al vino, o sea, que se junta un poco, ¿no? Esa parte de la cabra y el queso con el vino también, un queso muy rico, muy interesante que os recomiendo a todos que probéis. Bueno, pues volviendo al vino, me gusta que ese vino tenga ese coupage de Syrah,
porque nos sirve para contar la historia, ¿no? La Syrah no es una cepa autóctona de aquí, aunque bueno, es una cepa mediterránea y seguramente por ese factor mediterráneo, pues en Jumilla se adapta bien, pues ya desde los años 80 o así se están plantando, o sea que hay algunos viñedos viejos de Syrah en esta zona. Y bueno, pues funciona fenomenal, tanto bueno, sola, pero sobre todo también mezclada con la Monastrell. Es una mezcla que funciona muy bien y ahí está la prueba de ese vino estupendo, que ya es un 2020, ya tiene unos años de crianza y de guarda y bueno, pues creo que está en su momento óptimo de consumo. En Ujú. este caso, pues sí que usamos ya una Monastrell un poco más vieja o de una viña más seleccionada para hacer nuestro vino, digamos, más top, el vino que lleva 6 o más meses de barrica y que, bueno, se supone que es un vino que puede aguantar mucho más tiempo, aunque es cierto que nuestros monastreles jóvenes pueden aguantar bastante también. Son vinos que se pueden guardar sin ningún problema. Y bueno, pues tenemos aquí una opción más seria, más reposada, más para una sobremesa, para una comida más lenta y sobre todo pues para una conversación más profunda Larga. que pueda Que acompañarnos a un disfruten. peso mayor del vino en la gastronomía y en la comida, ¿no? Por supuesto, ese con cabrito lo Maravilloso. recomiendo. Y también ya sabemos todos que estos vinos con chocolate son maravillosos, o sea que mantengamos el vino para el postre, Una para copita. tomar con ese chocolate delicioso, combinación maravillosa, y luego pues mantengamos el vino también para la sobremesa, para el café, para después del café, porque son vinos que aguantan perfectamente una sobremesa larga. Oye, pues Esther, nos están entrando muchas ganas de viajar a Jumilla y además disfrutar de ese paisaje y de esas experiencias y de esa gastronomía. Pero bueno, ya estamos terminando el programa y como sabes, bueno, pues te comenté, siempre los vinos los armonizamos con música. Y te pregunto, dime la música que has elegido y el por qué que armonice con los vinos de Jumilla. Pues creo que elegí una marcha muy triunfalista, ¿no? Porque me da la sensación de que la viña en Jumilla es una heroica, ¿no? Es una superviviente. Y entonces he buscado una marcha de mucha intensidad que demuestre la resistencia y la resiliencia de nuestras viñas de Monastrell. Me pareció que podía ir muy bien también con estos paisajes desgarradores, iba a decir, no sé si es demasiada fuerte la expresión, pero bueno, son paisajes duros porque no hay materia orgánica apenas. Tienes que venir un día que te toque mucha suerte para ver realmente el verde, ¿no? En esta zona. Esta zona son más los ocres y los marrones, los naranjas. Estamos hablando de una zona muy ventosa, muy limpio el aire, pero un poco inhóspita también. Entonces ahí emergen nuestras plantas contra viento y marea, ¿no? Entonces sí he buscado una marcha triunfalista para, bueno, pues para demostrar un poco este paisaje y ahí donde vive esta uva, ¿no? Ujú. Pues perfecto, pues con esa marcha triunfalista que armoniza los vinos de Jumilla, nos despedimos. Esther, ha sido todo un placer tenerte en el programa y te puedo asegurar que por un ratito me he teletransportado de verdad a esa región del vino de la que me declaro fan. Pues muchas gracias por participar en el programa y aquí, bueno, pues sabes que tienes tu casa para cuando quieras volver a enamorarnos otra vez de la región. Muchas gracias por participar. Gracias a vosotros y nada, abriremos un vino para sentir esta zona que también se puede sentir a través de la copa y por supuesto invitar a todos tus oyentes y a ti también a volver a que nos visitéis aquí, que estamos muy cerquita de Madrid, estamos a 3 horas en coche y seguro que es una gran experiencia. Seguro, estoy convencida de ello. Pues muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos. Espero que os haya gustado el programa y que hayáis conocido un poquito más de Jumilla, porque como ellos mismos dicen, pues Jumilla es una región donde, bueno, el vino ha estado siempre en su historia, en su clima y en sus manos. Y bueno, pues únicamente había que elaborarlo y plasmarlo en una copa. Por ello, siempre dicen que Jumilla es vino de principio y vino de final. Nos despedimos y os esperamos el próximo lunes a las 12 de la mañana. Espero que